ecos del pasado, crímenes fríos y leyendas que siguen vivas. Cada viernes, un viaje al otro lado con Laura y Manu. Bienvenidos un día más a Cazadores de Misterios. Bienvenidos a un nuevo episodio en este podcast en el que hablamos de leyendas, de historias, de true crime y en el que hoy vamos a hablar de unas criaturas o unos seres fantásticos de los que desde que éramos pequeños pues todos hemos oído hablar, de los que hemos sentido fascinación por verlo en diferentes películas de Disney y demás, y sobre todo de esos seres que a veces nos causan pues una gran simpatía, por decirlo así, aunque a veces según en la zona que nos encontremos o según después de haber escuchado los testimonios que hoy vamos a traer, podremos decir si son tan amigables o no. Exacto. Bueno, pues hoy nos vamos a meter un poquito en temas de folclore, temas de criaturas fantásticas. Seres sobrenaturales. Antes de nada, ¿tú has notado si falta algo en la casa? Pues ahora que lo dices, un par de calcetines me faltan. Bueno, y algo más serio que los calcetines, estuvimos 2 semanas buscando Al final apareció. el cargador del móvil hasta que apareció por la cara, como quien dice. Sí, la verdad es que sí. No habrá duendes aquí. Pues mira, que a veces me lo pregunto, porque esto que dices, dejo una cosa aquí y cuando vuelves no está ahí, está en otro sitio. Estos deben ser los duendes. Pues de eso vamos a hablar hoy, de duendes. Exacto. De duendes que cambian cosas de sitio, de duendes que hablan, de duendes no tan amigables. En fin. Vamos a hacer un repaso, en verdad, a los duendes a lo largo del mundo. No solamente nos vamos a centrar aquí en España, sino que vamos a ver pues los típicos duendes o los más famosos, como pueden ser los leprechaun en Irlanda, ¿no? Aquellos que van vestidos de verde, todos del día de San Patricio y Eso. demás con el trébol. Hablaremos de ellos también, pero vamos a hablar un poco del folclore de esta criatura o de este ser en todo el mundo. Correcto. Por ejemplo, si alguno no lo sabíais, en España, en cada comunidad autónoma tienen su propio nombre y sus propios rasgos, ¿vale? Por ejemplo, en Galicia, los tenemos aquí apuntados, ¿vale? En Galicia se les conoce como trasmos. Asturias tiene sus trasgus o trasgos, esos duendes en forma de diablillos, ¿vale? Cantabria tiene el Ojancanus o Trentis. El País Vasco y Navarra tiene a los Galzagorris. Castilla y León, los duendes del desván. Exacto, si vamos bajando ya un poquito en La Mancha y en Andalucía, tenemos los duendecillos. En las Islas Canarias, las encantadas o los guanches pequeños. En la zona de Levante, en Valencia, tenemos los doñets y un poquito más arriba en Cataluña tenemos los follets. ¿Verdad? Cada uno diferente, igual que cada región tiene su cultura, pues en cada duende, en cada lugar recóndito, pues también son más amables, te ayudan más en la casa, ayudan más a los animales o son más trastos. Exacto, pero no nos vamos a meter en cada comunidad autónoma, sino aquí no acabaríamos nunca. Exacto. De momento, hemos rescatado un mapa con el bestiario de, digamos, de... Los seres sobrenaturales que habitan más o menos la península ibérica. Aquí en España, ¿vale? Es cuanto menos interesante y os lo hemos querido mostrar, así que... Sí, os voy a enseñar, hemos seleccionado 2 mapas, ¿vale? 2 mapas que a mí me han gustado mucho, que ya se lo he dicho a Manu, digo, los voy a imprimir y los voy a colocar en la pared porque la verdad es que son muy curiosos y muy bonitos, ¿vale? Os voy a enseñar el primero, que se llama Bestiario de Tierra y Tinta, ¿vale? Que es de Clara Díez Valls. Y aquí donde veis pues toda la piel de toro, por decirlo así, incluso
con las Baleares y las Islas Canarias. Y vamos a hacer un poquito más de zoom para ver. Como veis, tiene su parte de magia y a los amantes del misterio, por ejemplo, como nosotros, este mapa colgado en la pared daría un toque mágico a cualquier habitáculo. Exacto. Aquí podemos ver que está la Santa Compaña. En Galicia. Las Mouras, el Freva, las Llanas, el Bu, también muy famoso, las Bruixas, el Drac del Patriarca, los Malismos, que son como unos trolls. Especie, ¿Lo ves saliendo de la roca? Especie como de David el Gnomo, ¿eh? Totalmente. Un poquito más al sur tenemos la Tragantia. Esa no he escuchado yo tanto hablar de ella y me resulta bastante curiosa. Posiblemente la investiguemos a fondo y bueno, yo creo que cada ser que hay en este mapa se merecería un capítulo entero en el podcast, ¿vale? Sí, la verdad es que es muy curioso porque ya no es que sea un ser, sino es que es una leyenda local seguramente, en la que habrá 1000 historias, 1000 testimonios que iremos desvelando en varios episodios así de seres mitológicos, seres de leyenda, criaturas, iremos viendo. Por aquí también, por la parte de Canarias, la Guayota, el Tibicenas. Los Mengües aquí en Huelva, ¿no? Sí, exacto. Son esa especie de duendecillos. De hecho, hoy vamos a hablar de duendes, ¿vale? Exactamente, Bueno. pero antes quiero enseñar otro mapa, que es un poco más colorido, también de otro autor, este más de la península ibérica, porque también tenemos parte de Portugal, que son pues como bestias míticas de la península ibérica desde la antigüedad, ¿no? Por decirlo así, en el que vamos a ver también un poquito haciendo zoom, ¿vale? Lo que tenemos por aquí, por el norte, los Trasgus, que hemos dicho antes, lo voy a poner un poquito más para que puedan verlo en casa. El Trasgu, que es este, la Peira, el Chasio, Ayalga, Roblón, un poquito aquí. El Ojancanu de Cantabria, que lo hemos... Bueno, aquí no está en Cantabria, pero sí, bueno. Aunque estén en otros sitios del mapa, son... Digamos que más o menos la idea, porque son demasiados y plasmarlos todos en el mapa. Aquí el Basajaun, que te sonará de la serie de la caza. Que dicen que es un ser, un gigante que vive en la montaña, que baja y se lleva a los niños, que es lo que pasó en la serie de la caza. Le echa la culpa al Basajaun. Sí. Exactamente, pues este es el Basajaun. El Malismo, que hemos hablado antes, el lagarto de Jaén, el monocareto. En cada sitio veis hay pues diferentes animales, diferentes seres sobrenaturales que pues hacen de esta España pues un lugar más de leyenda. Un lugar mágico. No solo Irlanda tiene sus duendes, también nosotros tenemos nuestras leyendas y bueno. Exacto, si queréis alguno de estos mapas me podéis escribir y yo os lo mando sin ningún tipo de problema. Yo encantada, la verdad. ¿Vale? Ahora vamos a empezar a hablar de un caso que fue el primer caso documentado de un fenómeno paranormal aquí en España, ¿verdad? Nuestro primer expediente X. Exacto. ¿Cuál fue? Pues como no podía ser de otra manera, y a pesar de que fue el primer caso documentado, hablamos de un duende, el duende de la Hornilla o el duende de Zaragoza. Exacto. El duende de Zaragoza, que se dio en una época un poco convulsa aquí en España, porque fue un poquito antes de la Guerra Civil, ¿no? Exactamente, en 1984, cuando ya el ambiente estaba caldeado y tal, la gente sabía ya se sabía lo que se iba a avecinar con la guerra y eso, pero este caso apartó ese foco de preocupación por la guerra y se enfocó bastante tiempo aquí en Zaragoza, concretamente en la calle Gascón de Gotor, número 2. Exacto. Donde apareció por primera vez este ser, ¿no?
Sí, fue el 27 de septiembre de 1934, cuando en una madrugada se escucharon unas carcajadas. A mitad de la noche se escuchan unas risas. Los vecinos del edificio escuchan unas risas. No saben de qué piso provienen. O sea, es como si alguien se hubiera colado en el edificio, que por eso a lo mejor no le echaron mucho caso en ese momento, porque pensaban que a lo mejor alguien se había colado en el edificio y le estaba gastando una broma. Risas, lloros, lamentos, es decir. Exacto. Pero no fue hasta el 15 de noviembre, en una... De ese mismo año. Exacto. Donde en una de las viviendas, de la familia Palazón, ocurrió un hecho que helaría la sangre a todos los habitantes de ese edificio. Y no solo a todos los habitantes, sino Zaragoza entera se amontonó, casi Zaragoza entera se amontonó en ese edificio porque resultaba casi imposible de creer, ¿no? Exacto. Pascuala Alcover, que era la sirvienta de esta familia, se iba a hacer la comida, ya era la hora de comer, y se dirigió a la cocina para hacer de comer. Ella cogió una cerilla, porque en ese momento la cocina para cocinar no era de gas, en esa época era de leña. Pues cogió una cerilla para encender la lumbre y empezar a cocinar. A lo que una voz le dijo... Una voz de ultratumba, según cuentan, pues al encender la cerilla y querer encender ese hornillo, le dijo: por lo que más quieras, no enciendas la hornilla, que me quemo. Exacto. Pues Pascual, al escuchar eso, ya solo en la cocina, imaginarse el susto, ¿no? Como nos hubiésemos asustado cualquiera. Le pega un chillillo que no veas. No, verdad. Fue corriendo al salir de la cocina, apagó la luz de la cocina, con lo cual escucho otra vez: no apagues, que no veo. Eso ya fue la gota que colmó el vaso. Fue a la señora de la casa, ¿no? A la señora Palazón, a la señora de la casa, a explicarle que había escuchado una voz dentro de la hornilla. Exacto. La mujer no le creía, porque, a ver, muchacha, habrás escuchado otra cosa y se te ha hecho a ti que has oído eso. Ella: que no, por favor, señora, venga conmigo. La señora Palazón llegó hasta la cocina. ¿Qué pasa aquí? Y otra vez volvió a oír como unas risas dentro del hornillo. Asustadísimas, se fueron de la vivienda, llegaron al rellano, donde llamaron a todos sus vecinos. Los vecinos salieron. ¿Qué pasa? ¿Por qué estáis así? Que estáis blancas, que parece que habéis visto a un muerto. Y dijeron: pues más o menos. Tenemos en casa algo que está dentro de la hornilla que nos está hablando. ¿Cómo vais a tener algo? Sí. Los vecinos fueron y efectivamente el duende volvió a hablar. Le volvió a escuchar. La familia llegó a un punto que estaba desesperada y hizo algo que yo creo que hubiéramos hecho todos en su situación, que es llamar a la policía, ¿no? Exactamente. La policía, que llevó a cabo una de las investigaciones, pues yo creo que para la época de las más precisas, ¿no? Por decirlo así, porque os cuento que, aparte de que se consideró la primera investigación oficial de un fenómeno paranormal en España, el juez Pablo de Pablos ordenó una vigilancia extrema y permanente de esa vivienda, y además una investigación forense. O sea, allí se dieron vueltas por ese edificio tanto fontaneros como albañiles, como arquitectos, todos revisando cada rincón de esa vivienda. Buscando al supuesto duende. Claro, es que escúchame, que es que levantaron los suelos. Para saber de dónde provenía esa voz, por si había alguien. Pero vamos a ver, ¿cómo va a haber alguien en el suelo? ¿Cómo va a haber alguien empanedado en la pared? A menos que mida 75 centímetros. En fin. Es que yo creo que, no sé, pero la vuelta de que sí, que claro, que es imposible que tú escuches eso. Se llegó incluso a decir que a lo mejor de las tuberías del hornillo podría dar con otra casa,
con otra vivienda y ser esa persona de la otra vivienda quien estuviera hablando por allí. O incluso que fuera el del bar de abajo, que por algún conducto se colará en la voz. Pero más adelante vais a ver que es un poco imposible que fuera otra persona que no estuviera allí. Fueron policías. Os voy a poner aquí unas fotos mientras vamos hablando del tema. Más que nada porque no se demostró, ¿vale? Exacto, aquí podéis ver unas fotos, voy a hacer un poquito más de zoom, mientras Manu os va a contar lo que ocurrió con los policías que fueron allí y que entablaron un poco de conversación con el duende, ¿no? Esos policías que veis en la foto fueron los que entablaron la conversación con el duende, ¿vale? El policía preguntó: ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres? ¿Dinero? El duende dijo: no. ¿Quieres trabajo? El duende dijo: no. El policía preguntó una última vez: ¿qué quieres, hombre? El duende le respondió: nada. No soy hombre. Exacto. O sea, es un caso de escalofrío total. Aquí podéis ver también al juez, al forense, investigando y escuchando ahí, como veis, este señor como escuchando en la hornilla esa voz procedente de allí. Aquí tenéis a la familia Palazón, ¿vale? Los niños de la casa, la mujer, la sirvienta, el edificio por fuera, aquí con toda la gente amontonada en la carretera, en la acera. Fue un trastorno social increíble. Es decir, a mi vecino les pasa esto, tú dices, esto es verdad, pues como todo el mundo hoy en día nos ha gustado visitar sitios, pues esta gente, imagínate, igual que nosotros, es decir, solo que... Exacto, incluso ha llegado, os mostraremos ahora unos periódicos en los que se ve a qué punto llegó esto, incluso no solamente aquí en España, sino que este caso salió en The Times, en un periódico del Reino Unido. Como podéis ver también, el más famoso. Se hizo una representación teatral en Valencia de El Duende de Zaragoza, como podéis ver en este folleto. Ahí está Pascuala, solo que la foto es el original, solo... Aquí abajo la foto menos por la parte del duende, ¿vale? Eso se incluyó. Yo le he dicho a ella, inclúyela porque... la original sale con la pared tapada, es decir, sale la pared sola, ¿no? Pero como nos hemos metido aquí en este tipo de magia del duende, pues sale esta foto y me pareció gracioso incluirla. Ojo, lo único que es eso, ¿vale? Pero por el resto es todo original. Podemos ir un poco más allá de la historia. Cuando el juez titular del juzgado número 3 de Zaragoza, Luis Fernando Olivar, quería investigar por su cuenta y riesgo este caso. Según cuenta él, el duende solo hablaba monosílabos, bisílabos y trisílabos. Un día fue acompañado de varios amigos que tenía él, que eran banqueros, y cuando llegó allí, el duende, por lo visto, les dijo... ¡Ladrones! ¡Ladrones! Exacto. Ellos se quedaron boquiabiertos, salieron en desbandada todos de allí. Este juez se quedó dándole vueltas a la cabeza durante mucho tiempo, porque él no se creía que pudiera haber allí un duende, ¿no? Un ser mágico. Y lo que hizo es, como este ser siempre habla desde la cocina, a lo mejor si me pongo en otro lugar de la casa, ¿me habla o no me habla? No lo sabemos. Él se montó como una idea de decir, voy a quedar, porque la primera que escuchó esto fue Pascuala, la sirvienta. Pascuala Alcocer. Voy a quedar con ella en un lugar de la casa que no lo sepa, porque como ella a lo mejor se puede comunicar más con el duende, que no le pueda decir o no le pueda avisar, vamos a estar en tal sitio. Con lo cual, él escribió una carta y le dio esa carta unos minutos antes a Pascuala, bueno, y al señor, al patriarca de la familia, ¿no? Y le dijo, necesito hacer, pues, como esta
investigación a ver a dónde podemos llegar. Le cedió la casa, pasó y le dijo, vamos a hablar en un sitio que no sea la cocina. Vamos a hablar en el cuarto de baño. Accedieron, se metieron en el cuarto de baño y desde allí el juez intentó hablar con el duende. Estás por aquí, ¿dónde estás? No sé qué. Y el duende habló en el cuarto de baño. Ahí el juez dio carpetazo a este caso. Sí. Dijo que lo más probable, para él era su razón, ¿no? Que la culpa la tenía Pascuala. Que que podía hacer ventriloquismo, ¿vale? Que era una ventrílocua y que todo había sido ella, un montaje por parte de ella. Que tenía problemas mentales. Que tenía problemas mentales, exactamente, y que es decir, la tachó de loca. Y como era el juez, pues en esa época, lejos de cualquier trifulca con el poder, con esta parte del poder judicial, exacto, pues la tacharon de loca y esta mujer fue hasta encerrada, ¿vale? No, aunque no se pudo demostrar definitivamente que fuera ella. Exactamente. Pero era como quitarse un peso de encima y encerrar ha sido la culpa de esta mujer. Porque hasta los psiquiatras dijeron que podría o no podría estar loca, pero que no se podía demostrar. Pero aún así la encerraron, ¿eh? Aún así la encerraron. Tal cual. Y como vamos a ver, vamos a pues a enseñaros, como os he dicho antes, es un caso que traspasó fronteras. Sí, no solamente allí en Zaragoza. Aquí podéis ver uno de los casos en el periódico El Liberal, el 27 de noviembre de 1934. Voy a hacerlo un poquito más grande para que puedan ver la fecha. Aquí está. Donde dice: el duende parlanchín de Zaragoza parece que era un camelo. La voz no ha vuelto a ser oída desde que se marcharon de la casa, puesto que cuando cogieron ya, dijeron que Pascuala era la culpable de todo. La familia Palazón dejó esa casa, se fue a vivir a otra y esa casa fue ocupada posteriormente. Pero bueno, dijeron que esta familia ha dejado la casa, los inquilinos ya no están y la criada, que la que se sospechaba, pues aquí paz y después gloria porque no se ha vuelto a escuchar nada. ¿Vale? Se desprende del informe de los forenses que se trata de un caso de ventriloquía de un guasón. En otro periódico, en La Tierra, ¿vale? Podemos ver lo mismo, el duende zaragozano. Voy a hacerlo un poquito más grande que lo podáis ver mejor desde casa. En la calle Gascón de Gotor, en Zaragoza, se ha instalado una voz misteriosa que tiene revuelto al vecindario. Policías, arquitectos técnicos, hasta el director de un manicomio en funciones. El fantasma de la hornilla es un modelo de corrección, pero no quiere trato con los vivos. Exacto, aquí está todo el expediente de la época en el periódico. El fantasma que habla más claro que la voz de su amo y tiene tan buena voz como fleta. O sea, cosas que el fantasma debe ser un ser sensible. Policías y técnicos, se sigue trabajando. Su propia columna de sucesos. Se trata de un reclamo. O sea, pueden decir que pudiera ser un reclamo para hacerse un poco más famoso si subiera a lo mejor el nivel de ese edificio. Bueno, se habló de eso, de que cuando el vecindario se revolucionó y estaban en el edificio en la calle Gascón de Gotor, pues abajo había un bar. Que también se le echó la culpa al dueño porque, bueno, fue ya cuando se fue Pascuala, que ahora lo vamos a ver, ¿vale? También se le dijo al dueño que podía haber sido él porque le interesaba tener tanta revolución de gente porque no había vendido tanto. Claro, si el vecindario se agolpa allí, a donde va el único bar que hay, ¿no? Como hemos visto, había muchísima gente en la puerta de ese edificio. Exactamente, pero no pudieron demostrar que la voz saliese de la hornilla del bar para arriba porque es que no se pudo demostrar nada con certeza. Exacto. ¿Vale? Así que eso. Como podemos ver aquí, otro periódico en el Heraldo de Madrid dice: el duende descansa. La voz misteriosa ha planteado una huelga que dura ya bastantes horas. No obstante este silencio, el fantasma sigue siendo el tema de distracción en Zaragoza. Y abajo hay de esto que me encanta: España, país de duendes. Sí. Hay que aprovechar la experiencia de Zaragoza. Exacto, mira, eso. Y como veis, noticias de la época.
y demás, que también, si queréis, os la puedo hacer llegar. Pero posteriormente, otra gente fue Otra familia. Aquí a entra, ocupar esa vivienda, ¿verdad? aquí, exactamente, aquí entra en juego ya la familia Grijalva, ¿vale? Del cual el duende empezó a comunicarse con el hijo menor, era Arturo Grijalva, Un niño de 4 un niño años. de 4 años, actualmente con ya más avanzada edad, ¿vale? Con más avanzada edad ese hombre tiene ya 91 años. Bueno, 91, 91, 94, en fin, así. Aproximadamente. En fin, que ese hombre es una leyenda viva porque es el único testigo vivo que queda. ¿Vale? El duende se comunicó con él cuando tenía 4 años. No fue hasta las 1 de la mañana, una noche, cuando Cuando escuchó por primera vez al duende, ¿no? exactamente. Y llamó a su padre. Papá, que estoy escuchando voces en la hornilla, que estoy escuchando voces en la hornilla. Anda, niño, ¿tú cómo vas a estar escuchando voces? El padre pues se levantó con él, ¿no? Se levantó toda la casa creyendo que había alguien en la casa, ¿no? Que podían entrar a robar. El padre hasta quería coger la escopeta. Y bueno, pues cuando van a la hornilla y escuchan las voces del duende, la gente, pues imagínate, ¿no? Un susto, ¿no? La cosa es, imagino que ellos sabrían que en esa casa se escuchó algo, ¿no? Porque si lo sabía todo Zaragoza y fue un revuelo Eso tan es algo, importante, que Arturo eso no, no se no, la ha no, llegado a no, preguntar nadie, no a lo se le ha mejor. llegado a preguntar nadie, exactamente. Es decir, no sé si lo sabían, no sabemos si lo Ujú. sabían o no, pero imagino Quizá era muy pequeño también para recordar eso. hombre, ya bastante cosas recordaba, ¿no? Bueno, pues estando hablando ya, Arturo con 4 años le dijo a su padre, venga, vámonos, papá, que este es un chalao. Y él dice que una voz de ultratumba respondió, chalao no, pequeño. ¿Vale? Sí, la verdad es que son casos, además, también hay un caso ahí en medio de una medium. Bueno, Es que fue más o menos en la misma época sí, bueno, antes, pues cuéntalo de la medium por porque, eso. porque no fue en Eh, esa casa, ¿no? no, una medium muy conocida, el 25 de noviembre del 1935, ¿vale? Porque fue un poco antes de que ellos decidieran llamar a la policía. Asunción Jiménez Álvarez trató de contactar con el duende, pero desde una casa del barrio de La Madalena, allí en Zaragoza. Tras el intento de contactar con él, mediante alguna sesión, pues no sé si de espiritismo, ouija, no sé, lo que ella hiciera con su mediunidad, ¿no? Se desplomó, literalmente se desplomó y murió en el acto. No se pudo reanimar. Los médicos forenses que fueron se negaron a certificar su muerte y incluso a reanimarla, a poder hacer algo con ella, porque decían que había, no sé, entablado con el Como duende. una especie de maldición. Sí, puede ser que por algo, como ha intentado entablar conversaciones con el duende, a lo mejor el duende la ha poseído, a lo mejor el duende le ha hecho algo y si yo le toco, se me puede pasar a mí, me puede pasar lo mismo. Claro, en esa época, es que los que vivieron de primera mano eso, pues lógicamente no querrían tener contacto con algo así, ¿no? Exacto, con lo cual le dijeron, mira, aquí que vengan los del juzgado y que ellos tiren con ella para adelante o que hagan lo que quieran, pero nosotros no vamos a tocar nada. Pues Arturo Grijalva, en compañía de su padre y de toda su familia allí en la hornilla, el padre cogió ni corto ni perezoso, porque el padre se veía que era echadito para adelante, un tío Ujú. echado para adelante. No, a ver, de este tipo de gente que Que no se achanta. exactamente, que no se achantaba, era otra época, ¿vale? Ya en esa época pocos se achantaban con un caso así. Pues el padre le dijo al duende, ¿tú que sabes tanto? ¿Cuántas personas sabemos aquí? El duende le respondió, 13. Dice, ¿tú ves? Aquí no estamos Aquí no 13. estamos 13, habemos 12 personas. El duende volvió a decir, 13. El padre volvió a insistir en que habían 12, pero el duende seguía, 13. Hasta que la madre se percató y le dijo a su marido,
está contando al bebé. A mi sobrino de 3 años que está aquí en... 3 meses. De 3 meses que está aquí en el carrito. Exacto, él Porque... contaba, el patriarca contaba con los adultos en esa época, porque a los niños no se contaban, ¿no? Solo contaban a los adultos y menos a un bebé. Pero el duende, sí. Qué pocas cuentas le echamos a los niños, y más en esa época, ¿no? Pero sí, fue eso. Arturo también contó que cuando vino un albañil también a querer picar una zanja, exactamente, ¿no? A picar la pared para ver si podía estar el duende detrás de la pared o algo. Estaba midiendo por cuánto medía la pared para saber qué herramienta sería la más lógica utilizar, ¿no? Para no desplomar el edificio o lo que fuera, para no hacer daños irreparables a la casa. Pues intentando medir, porque entre el hornillo, entre todo lo que había en medio de la cocina era difícil de medir, el duende le dijo: no te molestes, la pared mide 75 centímetros. El albañil cogió, dejó sus cosas ahí, todo esto dicho por Arturo, ¿vale? Dejó sus cosas ahí y no volvió a pisar la casa jamás, ni a por sus herramientas. Por eso llamaron a otro, ¿no? Exactamente. Otro que sí logró medir y quería picar esa pared. Todo esto, bueno. Ese que iba a picar la pared, cogió, el duende le dijo: como piques la pared, me voy de aquí y me instalo en tu casa. Y otro que se fue corriendo. Otro que no llegó ni a por la herramienta. Entre el dinero de la herramienta se podían haber montado una ferretería. Sí, pero bueno, que eso lo dijo Arturo en una entrevista para Aragón Televisión, ¿vale? De la que yo he estado pendiente, porque hasta que no empezamos el podcast y tal, a mí me gusta revisarlo todo siempre. Bueno, a mí, a ella, ¿no? Nos gusta revisarlo todo siempre antes de empezar y eso. Y casualmente he encontrado esa entrevista y me ha parecido de lo más curioso y digo, madre mía, es que no lo sabía ni el periodista que lleva tantos años colaborando con el Heraldo de Zaragoza. Con el Heraldo de Aragón, perdón. Me parece fascinante. Pues sí, hasta que un día la voz cesó. ¿Por qué? Porque esta familia, nuevamente, como ya os he dicho, llamó a la policía. El duende supo que hicieron aviso y lo que último frase que dijo en diciembre del 1935 fue: voy a matar a todos los habitantes de esta casa. Cobardes, cobardes. Voy a matar a los habitantes de esta maldita casa. Años después, el edificio se demolió entero, totalmente, no quedaron ni los cimientos, y se volvió a hacer un edificio nuevo, se volvió a construir allí, en ese mismo sitio, en la calle Gascón de Botor, número 2, otro edificio que os vamos a mostrar ahora, ¿vale? Del cual solo queda el nombre, Edificio Duende. Bueno, le pusieron Edificio Duende en conmemoración a ese edificio. Es que a día de hoy todavía se siguen acordando de eso. Como podéis ver aquí, Edificio Duende. Estas fotos nos han sido cedidas por otro investigador que lleva desde el 2009 adentrándose en el misterio, ¿no? Como nosotros, ha recorrido pues media España, por decirlo así. Os dejaré las redes sociales por aquí abajo, por la cajita de información, para que podáis seguirlo y podéis descubrir pues todos los casos que ha ido investigando y verificando él. Que no son pocos. Él es... En redes se le conoce como JM Serón, pero su nombre es Juan Manuel. De hecho, es mi primo. ¿Vale? Y nos ha facilitado cuando le dijimos que íbamos a hablar en este nuevo episodio del Duende de Zaragoza, igual que del próximo duende que os vamos a contar. También nos facilitó unas cuantas fotos. Nos ha facilitado mucho material. Yo te lo agradezco, Juanma, de corazón, porque nos ha venido de fábula. Exacto. Y todas estas fotos de aquí las ha hecho él, ¿vale? Aquí podemos ver el edificio por fuera, ¿vale? Aquí el nombre del edificio, como os he dicho antes. Aquí vamos a adentrarnos un poquito más lo que es el edificio por dentro. Aquí también, ya un poquito más para que se pueda ver desde aquí. Y aquí vamos a centrarnos en esta pintura que aparece dentro del edificio. Sí.
Es En el mismo como, portal. aparte de la conmemoración de ponerle un duende al edificio, también hicieron esta pintura. Esta pintura donde yo veo algo abstracto, algo como si fuera un sol, como si fuera una estrella, ¿no? Pero esta pintura tiene un secretillo. Un secretillo que si la miramos desde otra perspectiva, cambia. Y os la voy a enseñar aquí. Aquí podéis ver cómo está aquí el sofá, está la pintura puesta al revés y lo que nos encontramos es una cara. Un ojo, otro ojo, la boca, Como un duende. unas orejas puntiagudas y exactamente es la cara de un duende, la cara de un elfo pequeñito. Es el duende de Zaragoza. En homenaje a él. Bueno, yo, otra cosa que he visto, aparte en la entrevista, ¿vale? En Aragón Televisión, Sí. me lo dijo mi primo, ¿vale? Pregunté, bueno, ¿tuviste algo allí? Juanma, ¿tuviste algo allí? ¿Viste algo? Y él me dijo, la verdad, él me dijo que no había visto nada, que de eso ya pasó, pero que los vecinos sí decían que el ascensor se volvió un poco loco. Pero Hombre, alguna cosa siempre queda. En cualquier edificio que ha estado tocado por el misterio, siempre quedan, ¿no? Como esas cenicillas de... sí, puede ser, pero eso lo único que me dijo fue eso, que el ascensor se volvía loco, que eso ya había pasado, pero que lo que había pasado fue muy gordo. Y evidentemente por eso lo estamos investigando y lo hemos dicho aquí. Pero es que en la televisión, en la entrevista, fue lo primero que dijeron los vecinos. Dice, aquí el ascensor se vuelve loco, será el duende, será el duende. Totalmente. Y No le dije, queda otra. es lo que me ha dicho mi primo. Pues sí. La verdad que esto es un caso muy curioso, es el primer caso documentado de fenómenos paranormales aquí en España, pero sigue siendo un caso bastante potente a nivel ya mundial, como hemos dicho, que The Times se hizo eco de esto. Nos vamos a ir ahora un poquito más al sur para seguir hablando de duendes, Nos vamos a Granada. para escuchar un caso que también justamente se pasó en el año 1935, fecha antes de la guerra civil. No sé qué pasaba, pero antes de la guerra civil había los duendes por toda España. La verdad que sí. Y esto fue muy curioso porque fue un duende que tuvo en jaque a todos los vecinos de la calle del Darro, calle Santa Ana. Durante 3 días y 3 noches. Exacto. De hecho, algunos lo vieron. De hecho, este sí, algunos lo vieron. Sí, más en concretamente un párroco. Pero ya os puedo decir... Bueno, y algún que otro habitante también hay testimonios de haberlo visto, pero en fin. El que más Sí. fue el párroco. Exacto. Como digo, las mujeres mayores, las más ancianas del lugar, no querían pasar por esta calle. O sea, directamente querían evitarlo completamente y a toda costa pasar por allí. Una noche de madrugada, el párroco de la iglesia de Santa Ana estaba pues terminando de colocar las cosas allí, porque allí se dejaban en una pequeña, como si dijéramos un pequeño porche que tenía la iglesia, se dejaban allí los féretros, varios féretros de cuando se amortajaban y se Un pequeño pegaban. almacén, ¿no? No, se dejaban allí como los ataúdes esperando a que vinieran a recogerlo para llevarlos. Y escuchó, el párroco escuchó como un grito, un alarido, y salió fuera de la iglesia a ver qué pasaba. Y alcanzó a ver una sombra como demoníaca. Era una figura demoníaca a vista de él. Él vio una figura, lo que dijo, lo describió así como una figura humanoide, pero que él lo describió como un demonio. Exacto. También hubo más testigos porque, claro, ese ser, cuando fue por la calle hasta esconderse, donde habitualmente lo hacía, que era en un viaducto, Debajo del puente. así, debajo de un puente, como en un tunelcillo, varios vecinos lo vieron correr, vieron la sombra, vieron esa figura esconderse allí, trepar, esconderse, no se sabe muy bien. Algunos lo calificaron
igual, como una figura humanoide, pero con los rasgos de la cara muy feo. Ujú. En fin, pero el cura iba diciéndole a todo el mundo que era un demonio. ¿Qué pasa? Que allí hasta ¿cómo era la policía de la República? La Guardia de Asalto y la Guardia Secreta de la República investigaron este caso, bajaron al túnel. Y le dijeron al cura que no liara tanto el asunto, que estaba creando histeria colectiva, ¿no? Hombre, es que no es para menos, escúchame, es que tú ves una figura así, que vete a saber lo que vio el cura, con esos alaridos, yo qué sé, yo salgo despavorida de ahí, pero es que aparte, esta guardia no encontró nada, o si encontró algo, la verdad es que nunca se supo. Voy a poner las fotos para que la vean, ¿vale? Hablamos de una ciudad como Granada que tiene más de 2000 años de antigüedad y, bueno, es una ciudad milenaria también por misterios, ¿eh? Exacto. Aquí podéis ver, ¿ves? La carrera del río Darro, la calle. Esa es la actualidad, como podéis ver aquí. Y esto era en la época. eh, pues aquí no se quería acercar nadie a esta calle. Si podemos ver un poquito, voy a darle un poquito más de zoom para que podamos verlo. Aquí. Aquí se amontonaba la gente esperando ver a ese diablo, ese duende diablo. Y como podéis ver, este es un recorte de un periódico de la época, en la que dice: he oído lamentos profundísimos que hacían estremecer de terror, dice el cura de Santa Ana en Granada. Vean ustedes a todos los vecinos de la carrera de Darro escuchando al nuevo duende andaluz. ¿Por qué nuevo duende andaluz? Porque yo creo que ya se venían, ¿sabes? El duende de Zaragoza. Pues claro. este es el nuevo duende andaluz. Aquí podemos ver el túnel por el que se decía que se metió ese ser, ese duende, ese demonio, y se escondió. Como hemos dicho, la guardia bajó, la guardia no encontró nada. Se relacionó en su momento que pudo ser los alaridos de un joven enamorado, porque dentro de esos túneles había pues muchos más túneles que llegaban a casas colindantes, vecinos y demás, y que por ahí se veían unos enamorados, una pareja, y que la familia, cuando se enteró, montó en cólera porque no le gustaban. Eran como familias rivales, como Romeo y Julieta, y decidieron tabicar para que no se pudieran ver, y que supuestamente esos eran los lamentos de ese joven por no poder volver a ver a su amada. También se dice que podría ser a lo mejor la maldición de la muerte del Sereno, que fue en 1887, que estuviera por ahí rondando. Incluso el ajusticiamiento que hubo de Ponce de Ávila de León en la Plaza Nueva, que juró volver a vagar por esas calles y quizá asustar. Y atormentar al resto de los vecinos. Como una maldición que se impone. Lo único que, como dicen, no era una figura espectral, era una figura humanoide. total, tenía su corpórea, forma. tenía Exacto. era forma corpórea, no era como un espectro, no, tenía forma corpórea, tenía. Además, en fin, que decían que había entrado en la bóveda, que había entrado ahí en el túnel, que los otros lo habían visto trepar por una higuera, o sea que es que lo veían corpóreamente, no era un espectro que es tipo transparente o cosas así, ¿no? O sea, es un caso también el del duende de Granada, que es para estudiar, y ya os digo que también este salió en periódicos, o sea que es que se puede ver que es algo documentado, que no es algo que nos lo estemos inventando, por decirlo así, ¿no? Exactamente. También hay fotos, en esas fotos también nos ha cedido algunas fotos mi primo, Juan Manuel. Exacto, muchas de las que hemos enseñado. Así que tenemos estos duendes en España, por decirlo así, pero ahora nos vamos a ir, vamos a cruzar el charco, más bien, y nos vamos a ir a Latinoamérica, más concretamente a Honduras, y os vamos a traer un testimonio que vais a poder escuchar vosotros mismos.
en el que vamos a hablar de otro tipo de duendes. Otro tipo de... Bueno, son duendes. Sí, sí, Son pero no duendes. son unos duendes como estos que hemos relatado ahora mismo, ¿verdad? No, a ver, porque estos, bueno, el duende de Granada, aparte de asustar a esa población, no llegó a hacer nunca nada a nadie. El duende de Zaragoza, Salvo hablar salvo tampoco. hablar y E insultar amenazar, a los banqueros, ¿eh? bueno, y amenazar Aquel albañil. con matar a la casa entera, tampoco hizo nada de nada. Pero los duendes que vamos a ver aquí, aparte de que han sido vistos, bueno, el testimonio que traemos es de alguien que quiere mantener su anonimato y se lo vamos a respetar. Vamos a ponerle de nombre María, ¿vale? Ujú. Es amiga de Laura. Y bueno, cuanto ya, Es escalofriante. cuanto No más, podemos exactamente, decir no. otra cosa. Que es escalofriante ya es decir que, claro, Como antes te he dicho, nos sorprendió tanto que fuimos buscando también otro tipo de información exacto, yo y hemos cuando lo encontrado... recibí y te lo comenté, te dije, me dijiste tú, es que esto cómo puede ser, cómo puede ser. Y entonces me dijo, vamos a buscar algo más de información, ¿no? Sí, y bueno, eso sin haberle dicho nada a ella, a María, ¿no? No le dijimos nada hasta que encontramos similitudes con varios casos Exacto, que que hemos... luego se lo comenté a ella y me dijo, sí. Y ahora vais a ver el porqué. Ya os digo que estos duendes, como os dije al principio, hay duendes violentos y este caso es de ellos. Os voy a dejar con su testimonio, ¿vale? Para que podáis disfrutar de él. Y vamos allá, 1995. vamos a escucharlo. Fue entre febrero y marzo. Yo me fui de la ciudad de Tegucigalpa a vivir a Lloro. Pues rentamos una casa que era la última de esa, de esa que colonia, ¿no? Pues no tenía, había monte alrededor y no tenía cerco. Pues la niña empezó a ir al kinder. Todas las mañanas yo la levantaba a eso de las 5 a bañarla, porque entraba a las 6 de la mañana y pues teníamos que caminar. Ese fue el ritmo de vida durante un mes. Al siguiente mes, la niña empezó a decirme, mamá, mira un niño de rojo, porque casi no podía hablar, está en el baño. Le decía yo, pero yo no veo nada. Ahí está, todos los días lo veo y lo veo en mi cama y en el baño. Pues yo no daba crédito, ¿verdad? Pues mira que un día, de tanto y tanto, cuando ella me dice, míralo, míralo, solo veo la sombra de algo chiquito cuando cerré el baño. Entonces me puse a pensar, dije yo, bueno, esto va a pasar. La niña todos los días se quejaba que la molestaban en la noche, que no la dejaba dormir aquel niñito. Pues entonces fíjate que, bueno, pasó eso. Y ya el niño empezó a decir, el niño tenía 3 años. La niña tenía 4 años tenía el niño, la niña tenía 5 y medio. Y yo no les creía. Pues fíjate que de tanto y tanto, un día empezaron a apedrearme la casa, ¿no? Y yo salía en las noches y no había nadie. Y eso era en las noches. Allá un día me dice el niño, mamá, ah, ¿qué pasó? Le digo, allá hay un niño. ¿A dónde? Ahí está un niño, dice, en mi cama y me llama. No le haga caso a ese niño, dígale que usted no se va a ir con él. Le dije yo a todo esto, pensando siempre en que los niños pues tienen sus amigos imaginarios. Pues entonces pasó el tiempo y yo encontraba moretitos. El niño era blanco, totalmente blanco, y le encontraba moretitos en las piernitas y en la carita. Decía yo, de seguro es Candy que lo golpea. Pues fíjate que un día llega mi esposo y estamos cenando a las 8 de la noche y ellos están en el dormitorio.
dormidos. Cuando de repente escucho aquellos gritos, que empieza a llorar y a llorar el niño y a llorar, y le digo yo, ¿dónde llora el niño? Le digo, y nos levantamos y empezamos a buscarlo, afuera nada, adentro nada, y él era gordito, 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 no podía meterse debajo de la cama porque es de esas camas que es más al ras del suelo. Y mira, y lo hemos ido a encontrar abajo en la cama, todo aruñado, rojo, rojo, y la niña estaba dormida, y solo eran ellos dos y el bebé de 7 meses. Y entonces lo sacamos, me dice mi esposo, hay que ir viendo qué es lo que está pasando. Sí, le digo yo, voy a empezar a ponerle asunto a esto. Pues me acordé de mi abuela, que mi abuela decía que a ella y a mi mamá le siguió el duende, porque pues el duende cuando ha seguido a alguien de una casa, pues si continúa siguiendo a los niños que vienen. Pues fíjate que me acordé de la medicina que dicen que le hicieron a mi mamá, porque yo ya no aguantaba, todas las noches me apedreaban, todas las noches me apedreaban. Pero antes de tomar la decisión de ponerlos a comer donde les puse, eh, volvió a suceder, pero esta vez ya con la niña. Me dejaron encerrada la niña. Pues mira que llega un día mi cuñado y se queda a dormir en mi casa, en Lloro. Y se ha ido la electricidad. Y le digo yo, gracias a Dios que viniste porque estamos solos, le digo yo, y sin electricidad da miedo esta última casa. Sí, me decía, vivíamos frente a un cementerio. Y fíjate que me dice la niña, yo estoy dando de mamar, ¿verdad? Mamá, voy a ir al baño. Sí, le digo yo, está la vela encendida, porque no les dejaban la vela apagada porque ellos se levantaban a hacer pipí. Pues se levanta y en lo que se levanta pega el grito de terror. Mamá, el niño me está agarrando, que me quiere llevar. Y ha pegado el brinco mi cuñado y ha ido a ver. Y me levanto yo, mira amiga, han tirado la puerta y no podíamos destrabar la puerta. Y la niña gritando como loquita adentro del servicio. Te estoy hablando que era como la 1 de la mañana. Y, y gritando como loquita, brincando. Y vino mi cuñado, el servicio tenía la parte de adentro, era abierta, la parte de arriba. Y se metió por arriba y agarró a la niña y mi cuñado salió con un gran aruñón en el brazo. Y entonces dije yo, no, esto ya no puede estar pasando. Al siguiente día, a las 3 de la tarde, los puse a comer tanto a la niña como al niño en el servicio, en el inodoro, porque mi abuela así lo corrió. Pues mira, esa noche fue desde las 7 de la noche, fue de terror. Me agarraron a pedradas, los vecinos salían y todos me agarraron a pedradas hasta como a las 11 de la noche. Y esa fue la última vez que uno de mis hijos vio el duende, pero lo siguió a los dos, tanto al niño como a la niña. Pues como podéis haber visto, oído en este caso, es un testimonio desgarrador, escalofriante. Yo la primera vez que lo escuché se me pusieron los pelos de punta. En verdad, es algo que no esperaba escuchar, no esperaba oír, y menos en boca de una amiga, ¿no? Pero podemos ver que este tipo de duendes, que vamos a ver más experiencia, más gente que ha pasado eso y que está documentado en periódicos, ese duende rojo, es un hombrecito rojo, por decirlo así, muy rápido, que se dedica a tirar piedras. Pequeño, rojo y veloz. Exacto, se dedica a tirar piedras, que araña, que hace mal, hace daño, se lleva a los niños, los esconde. Es algo totalmente fascinante, pero también terrorífico, ¿no? Hombre,
Eso me pasa a mí. Es que es un caso en el que dices, mira, y ella lo atisbó a ver, pudo ver un atisbo de una sombra, como dice, cuando la niña dice, yo giro la cabeza y veo una sombra pequeñita, a cerrar la puerta corriendo. Como ha dicho, eso fue en el 95. Sería interesante preguntarle a los hijos si se acuerdan. Bueno, yo creo que sería un revivir traumas quizá de lo que pasó en Hombre, esa, evidentemente no, en pero esa que época. Que seguro que sí, pero que son temas que se le aparece más que nada a los niños, se los lleva durante horas, durante días, en lo incluso a que veces para siempre. en los que la familia no sabe nada. Como ella se le perdió el niño, lo oía, lo escuchaba llorar, pero no sabía dónde estaba. Lo buscaron por todos sitios, no estaba. Y al final estaba debajo de la cama. A la niña que la encerraron y que no podían abrir esa puerta de ninguna de las formas. Ya, vamos a ver ahora otro caso que he podido encontrar. Os lo voy a enseñar. Es el caso de, en esta página, que es un periódico, donde nos dice el 30 de enero del 2019. Periódico digital de Honduras, ¿no? Sí, de Tegucigalpa. Donde nos dice, un duende se habría llevado a un niño de 8 años, según familiares en Victoria, Lloro. Tenemos al pequeño. Y lo que dicen, es pequeño, Rojo y veloz. Así describen al duende que se habría llevado a un niño de 8 años de edad en la remota aldea de Tegucigalpita, en el municipio de Victoria, Lloro. Aquí podemos ver que siempre es la descripción de ese mismo duende. De ese mismo duende. Exacto, aquí tenemos la desaparición del niño el 27 de enero, cuando salió de su casa, nunca volvió. Según su madre, el niño salió con un familiar porque quería conocer una plantación de café allí cerca, y no volvió. O sea, fue con un primo hermano de la madre, y como podéis ver, nunca más volvió. El caso no se ha visto ni por su familiar, ni por su madre, ni nada, y aseguran que el duende se lo habría llevado. Y no solo queda aquí, sino que aseguran que hace 18 años le pasó lo mismo a un familiar del niño. Aquí podemos ver, esta versión es la que ha conmocionado a los pobladores de esa montaña, ya que no es la primera vez que se escucha un caso similar, ya que un primo de Walter también vivió la experiencia hace 18 años. El duende se lo llevó 3 días y lo soltó. El niño estaba traumado. Normal, es que ¿cómo iba a estar el niño? El niño evitaba a la persona, decían que era un hombrecito rojo chiquito, y que se han perdido varios niños y han aparecido. Pero este niño, yo he seguido mirando, pero no había una actualización de que el niño hubiera regresado o aparecido. Estaban buscándolo. Sí, también existen duendes y que secuestran. Eso, que las próximas horas se ha retornado al hogar, ¿no? Por decirlo así. Existen duendes que secuestran niños. Bueno. Pero es lo mismo, secuestran niños, arañan, hacen mal, tiran piedras a las casas. Es alucinante, no sé. Yo estaría aterrada, yo se lo comuniqué a María, le dije, mira, es que a mí me pasa eso y yo salgo corriendo. La cosa es que el duende te siga. No se sabe. Tienen esa fama de seguir a los... Sí, que te siga a tu casa quizá. Te mudas, te siga otra. Bueno, ahora nos vamos a trasladar de Honduras a Belice. Porque os queremos contar la historia de otro duende que hemos visto también relatos por ahí. Sí, sí. Le dicen... testimonios. Le dicen el tata duende. Exacto. El tata, que es como una especie de abuelo. Le dicen tata porque es como un mini Gandalf. No tiene pulgares. Tiene los pies al revés para que no le sigan el rastro.
se le asocia con que a lo mejor va silbando, tiene una guitarra. También se la asocia con los puros, con el tabaco, que también le gusta. Y si no se lo das, se asusta. Es, en Belice, a los niños... bueno, aquí a los niños nos decían, si se acerca una avispa, muérdete la lengua para que no te pique. Allí en Belice le dicen a los niños, si veis al tataduende, esconded los pulgares. Porque si veis que tenéis pulgares, se pone violento y os lo va a querer arrancar. Exacto. Y eso se lo dicen Además, los abuelos o los padres a los niños. Se dice que este duende es protector de la selva y de los animales. Y que va silbando por la selva tranquilamente. Y si vas a cazar furtivamente, te puede castigar. Exacto. Se dice que se roba a los niños que andan solos, los niños que desobedecen a sus padres, que confunde a los viajeros. Es como el coco, ¿no? Más o menos, así. Y que también no le enseñes los pulgares. Ya, hay como unas reglas básicas en Belice cuando vas a la selva a pasear o cuando estás en un sitio que está más alejado de lo que es la ciudad. Lo primero que te dicen es no respondas si escuchas un silbido. Lleva siempre una cruz de plata o una pulsera de ruda, que es una planta maravillosa. Yo tengo una aquí en casa. Es una planta que te limpia de los malos espíritus. Esa es la que tenemos ahí, que absorbe la mala energía. Exacto, absorbe la mala energía, te purifica, te limpia. Otro día, en otro episodio, hablaremos de las plantas mágicas, ¿vale? Pero bueno, llevar una pulserita de ruda, no mostrar los pulgares y sobre todo también cuando lo ves y ya no hay escapatoria, rezar a San Antonio. Eso dice que lo ahuyenta muchísimo. Tenemos dos testimonios, ¿vale? Que hemos podido recolectar, ¿vale? Uno de ellos aquí, otro no lo tengo para enseñároslo, pero os lo voy a contar igualmente. Aquí tenemos como podéis ver aquí, el maestro corrido por el duende, o sea, que lo echó. Esta historia fue relatada hace muchísimos años y escrita en un pequeño libro de una escuela en Santa Bárbara. La historia cuenta que en la década de los 80 un joven maestro pues fue asignado en esa ciudad para dar clases. De camino del pueblo a su casa pues se encontró con una chica que era muy guapa y le gustó. Y a la chica pues también le gustó, ¿no? ¿Qué pasaba? Que había un duende que estaba enamorado de esa chica y se puso muy celoso por la llegada de este maestro, ¿vale? Bueno. Entonces el duende empezó a asediarlo, le tiraba piedras, le ponía culebras en el camino para que le mordieran, lo levantaba en el aire, incluso gritaba su nombre para volverlo loco. El joven maestro, pues claro, no entendía lo que estaba pasando, si era un espíritu sobrenatural que le estaba molestando, por qué le estaba molestando, hasta que alguien vino y le dijo, mira, este duende está enamorado de esta chica que tú estás pretendiendo y se ha enojado tanto que te va a hacer la vida imposible. Al final, el joven maestro huyó del pueblo como alma que lleva el diablo. Y no es para menos. También tengo otra historia que ha llegado a mí de un niño que estaba en su habitación y se estaba riendo, era por la noche. La madre va allí y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué te ríes? Y él le dice, es que hay un hombrecito que me quiere enseñar a silbar. El tataduende. El tataduende. Y entonces le dijo a la madre, pues dile que no hace falta que te enseñe, que se vaya y sobre todo no le enseñes los pulgares. Ya, es algo muy, muy característico de este duende, que también veis que hay casos documentados que no es que se haya inventado una leyenda y se haya hecho un bulo, no, es que son casos documentados. Cada de esto tiene su... Claro, ya pasamos, por ejemplo, otra vez de vuelta aquí a Europa y hablamos de los duendes irlandeses, por ejemplo, que son los llamados leprechauns. Hay uno, a ver, por aquí lo podemos buscar para que la gente lo vea, ¿vale? A ver.
Dime. Castillo de la Roca, Duende Castillo de la Roca. Vale, sí, explícalo de eso. Vale, digamos que el Castillo de la Roca es un castillo de Irlanda, ¿vale? Donde encontraron un supuesto... Ujú. El hueso de un supuesto... los huesos de un supuesto duende, la calavera de un supuesto duende, ¿vale? Que me enseñaste, ¿no? Sí, Ujú. tiene que... está vestido como... Como el de Como Precaution. el Leprechaun, el típico duende, ¿vale? El típico duende, a ver si lo encontramos, que teníamos la foto por aquí. Y os la enseñamos. Es que más bien sale en un vídeo. Sí, es un vídeo, ¿verdad? Bueno, Es un vídeo para encontrar. La pondremos debajo en la cajita de información vale, sí, mejor. para que para os que- hagáis una idea. Pero era como la momia. exactamente, la La momia, momia de de este un supuesto duende. duende de Leprechaun. Exacto. Luego también hay un caso que lo estaba, por eso estaba mirando el móvil, lo tenía aquí guardado, ¿vale? Bueno, la cosa es que los leprechauns son los duendes más famosos de Irlanda, aquellos que vemos con el perolillo lleno de tesoro, de moneditas de oro, ¿no? Sí, Son los más famosos y son los que van vestidos de verde y tienen fama de zapateros. O sea, que el cuento que nos contaban de el zapatero y los duendes, que el zapatero dejaba pues sus zapatos allí y los duendes por la noche trabajaban. Pues son los típicos, esos que son Sí, más guardianes de tesoros, guardianes del hogar. pues es lo que te quería comentar, ¿vale? Ujú. Hay un hombre en Irlanda, ¿vale? Sí. Le dicen el susurrador de Leprechauns de Carlingford, ¿vale? Ajá. Dice, en julio de 2025, Kevin Woods, un hombre de 81 años de los Cooley Mountains, condado de Louth, se hace llamar Macaulay, ¿vale? Y afirma haber estado en comunicación con 236 Leprechauns durante más de 30 años. Woods asegura que posee 4 dones: felicidad, salud, comunicación con Leprechauns y un cuarto que es secreto, ¿vale? No Pues veas. este hombre afirma que solo de esos 236 Leprechauns son los que quedan en Irlanda, ¿vale? Y este hombre pues convenció al Parlamento Europeo para proteger legalmente el hábitat de los Leprechauns. Leprechauns. Y Se hizo oficial, vamos. exactamente, Cooley Mountains, el Louth, donde está esto, es hábitat oficial de los Leprechauns, ¿vale? Ujú. Este hombre pues realiza tours por una caverna secreta, ¿vale? Donde supuestamente están los seres féricos, y realiza tours por allí, ¿vale? Y dice que tiene algunas evidencias físicas como monedas de oro antiguas vinculadas a este folclore local, Estaría muy bien. ¿vale? Ir a Así ver que la caverna, la verdad. Es que así sí. que es interesante porque, bueno, es Ujú. una historia, es una parte más del folclore de estos duendes, ¿no? Exacto. Y ya por último vamos a ver en Escocia alguno de esos duendes más que hay por allí, que son por ejemplo los She, que significa pueblo de las colinas en gaélico, ¿vale? Y son seres más féricos que los duendes latinos, son más como tirando a hadas, más así. Y también están los Brownies en Escocia, que son duendes domésticos como Dobby, nuestro querido Dobby de Harry Potter. Es tal cual. Como lo nombran elfos domésticos. Exacto, es un elfo doméstico. Pero ojo, que Bueno, si alguien a logra ver. enfadarlo, este elfo doméstico tan cookie, que a mí me encanta, se convierte en Bogart. Recordemos que era un Bogart, para la gente que no lo sepa. Hombre, el Bogart no se ha visto nunca su forma real, nadie ha visto un Bogart en forma real, solo que pero es un ser- adopta el mayor de tus miedos, ¿no? Exacto. Pues, hombre, evidentemente J.K. Rowling, que es de allí, que es de Escocia, la mujer tendría que haber sacado todos estos animales fantásticos del folclore suyo de su país. Lógico, Es claro, lógico, ¿no? es lo más normal. Pues de ahí toda la cosa de Harry Potter. Evidentemente, lo de los brownies yo no lo sabía, lo sabía ella, lo ha averiguado ella. Y bueno, Exacto. pues Y para terminar de rematar el tema de hoy, de los duendes, podemos decir que hace poco vimos una película que se llama Unwelcome, ¿no? En la exacto. que hay duendes.
y hay que hacerle un sacrificio a esos duendes. Hombre, está en Prime, yo la verdad me gustó, Os la recomendamos. aunque tenga parte de comedia, así, comedia negra, porque en Sí. verdad, bueno, Algunas cosas. el tema no es que el humor inglés es muy así. Sí, también, bueno, ¿eh? pues exactamente, la película es que es inglesa, ¿vale? Así que Os la recomiendo. os la recomendamos. Y otra película que voy a recomendar, que no está ni en Prime ni en Netflix, porque yo no la he encontrado, a no ser que esté en HBO o esté en otra plataforma que yo no la tenga, pues os recomiendo que veáis, si no la habéis visto, ¿vale? Una película de Guillermo del Toro que se llama No tengas miedo a la oscuridad, que va sobre estos duendes que se llevan a niños. La película tiene miga, yo no puedo decir más, si el que no la haya visto no quiero hacerle muchos spoilers, pero recomiendo también esa película, buscadla, No tengas miedo a la oscuridad, buscadla y pasad un fin de semana de folclore duende. Exacto. Nos vemos en el próximo episodio, el próximo viernes, que todavía no tenemos muy claro de qué será, porque nos han llegado varias documentaciones muy buenas de varios lugares. Así Y con pruebas fotográficas, así exacto. que... Y también que testimonios en audio. Pero que además. tenemos que indagar un poquito más, ¿vale? Y os lo que decimos en cada episodio, si tú quieres que hablemos sobre algo en concreto, algo que te ha pasado, o alguna leyenda de tu zona, háznosla saber. Escríbenos a cazadoresdemisterio2023@gmail.com o incluso mándanos un mensaje por redes sociales, tanto en Instagram como TikTok, incluso en YouTube, hasta en Spotify, y nos vamos a poner en contacto contigo y vamos a ver qué podemos hacer. Exacto. Y recordad una cosa, no todos los fantasmas llevan sábana. Y no todos los monstruos están muertos. Buen fin de cazadores.